Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de medición y estadística, estudiaremos los tipos de variables estadísticas que podemos encontrar, relacionándolos con los diversos tipos de datos que podemos también trabajar. Comencemos. Es importante entender qué es una variable y qué es un dato. La variable es aquello que estamos observando y por lo que estamos haciendo la investigación. También podemos decir que las variables son todas aquellas características que pueden presentarse en diversas modalidades. Otra definición nos dice qué es lo que nos mueve para hacer una investigación. Por otro lado, el dato es la respuesta que proporciona cada uno de los individuos de la población o de la muestra a la pregunta que se les está realizando. Por lo general, son números que representan las diferentes modalidades de las variables. Veamos algunos ejemplos. Podrán observar que están relacionados los colores con variable y con dato. Nuestra variable es el género. Solamente tenemos dos posibles datos a obtener, masculino o femenino. En otro tipo de pregunta, podemos investigar la edad de nuestra población o muestra y obtendremos datos numéricos como lo es 15 o 20. Orellana establece que el tipo de datos determina el método de análisis apropiado y válido y que cada método de análisis estadístico es específico para cierto tipo de datos. Por ello es importante entender esta información. Podemos observar que el tipo de variable nos dirá qué tipo de datos trabajaremos. Veamos lo siguiente. Tenemos variables cualitativas. Las variables cualitativas o categóricas es la evaluación de rasgos que no se presentan en magnitudes, es decir, que no vienen en forma numérica. También podemos decir que son aquellas en las que los resultados no es posible identificarlos con números. Por ejemplo, el estado civil de una persona, la sed de una persona, el color de ojos, la profesión, el sexo y la raza son otros ejemplos. En la imagen podemos ver diversas variables, todas ellas cualitativas. Vemos raza, color de ojos, características de ropa, etcétera. Este tipo de variables, las variables cualitativas, se dividen en nominales y ordinales. También tenemos variables cuantitativas. La variable cuantitativa o variable numérica es una variable que toma valores numéricos. Esta otorga la clasificación y orden a los datos. Spinoza establece que una variable cuantitativa describe una característica en términos de un valor numérico o cantidad. Podemos mencionar la estatura, el tamaño, el peso, la edad y el ingreso económico. Como ya se mencionó, obtendremos como respuestas números y valores. Estas variables, la variable cuantitativa se divide en discretas y continuas. Estudiemos a continuación cada uno de ellos.
Las variables cualitativas se clasifican como nominales si expresan con nombre una cualidad no necesariamente ordenable. También podemos decir que es aquella que presenta valores no numéricos y en la cual no existe un orden. También es posible establecer que en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los colores o el lugar de nacimiento. Tenemos como ejemplo el estado civil de una persona, si es soltero, casado, viudo, divorciado. No es posible ordenarlos de forma que uno sea más importante que el otro. De forma similar, al establecer diversos colores, no podemos darle cierta jerarquía al ordenarlos. Igual cuando hablamos, por ejemplo, de marcas de ropa, marcas de celulares, en este caso, marcas de automóviles. Otro ejemplo es al preguntar qué tipo de gasolina prefieren comprar. También otro ejemplo es al tratar de preguntar características sobre celulares. No es posible dar un orden de importancia o de jerarquía a cada marca. Obviamente, si hablamos de características como precio, ya no sería una variable nominal porque obtendríamos un valor numérico. Y de momento, la variable cualitativa nominal no nos va a arrojar ningún valor numérico, sino simplemente vamos a identificar mediante un atributo. La otra variable es la variable cualitativa ordinal. López establece que las variables de tipo cualitativo ordinal expresan con palabras una cualidad de naturaleza ordenable. Entonces, la ordinal nos permite darle un orden al tipo de respuestas que obtenemos, mientras que la nominal no nos permite hacer ese orden. Otra definición nos establece que la variable cualitativa ordinal identifica características que se pueden clasificar en grupos que admiten un orden. Tenemos como ejemplos la posición en una competencia, el número de hijos que somos en una familia. Podemos ser el primero, el segundo, el tercero, el último. También es posible identificar este tipo de variables cuando trabajamos tamaños de ropa chico, mediano, grande, extra grande. Hay que tener cuidado porque si por ejemplo estamos hablando en tamaño y en las etiquetas vienen para cierta edad mayor o menor a 9 meses, ahí ya no sería una ordinal porque estaríamos obteniendo un valor numérico. Entonces, es muy importante identificar cómo vamos a trabajar nuestras variables. Otro ejemplo muy frecuente en nuestra vida diaria es cuando representamos categorías en productos o servicios. Veamos esto. Tenemos como ejemplo la posición que se le asigna a cada corredor en una competencia deportiva. Primer carril, segundo carril, tercer carril, etcétera. Cuando nosotros hablamos de categorías, es posible establecer cierto tipo de orden de acuerdo a la característica que se esté estudiando. Si, por ejemplo, comparamos nosotros esa marca de teléfono,
podríamos decir que una es mejor que otra. Entonces sí es posible establecer cierto tipo de orden. Otro ejemplo es cuando vamos al cine y nos preguntan qué tamaño queremos nuestras palomitas o nuestro combo, chicas, medianas, grandes. Ahí se va estableciendo un orden. Otra forma también es cuando nos ofrecen servicios. Un ejemplo de un servicio es el servicio de mensajería. Tenemos los servicios comunes y los servicios express, que supuestamente son mejores, más rápidos y nos ofrecen otras características diferentes al servicio básico. El segundo tipo de variables que estudiamos son las variables cuantitativas. Estas se dividen primeramente en variables discretas. Son aquellas que por su naturaleza no admiten un fraccionamiento de la unidad y toman valores enteros. Veamos un primer ejemplo. Cuando lanzamos nosotros un dado al aire, las únicas respuestas van a ser números enteros. 1, 2, 3, 4. Si lanzamos dos datos, pues obtendremos la suma de los resultados. Si en el primer dado nos sale 2 y en el segundo dado nos sale 3, pues el total será 5. Jamás vamos a poder obtener 1.5, 2.5. Entonces, ese tipo de variables son las discretas, cuando no es posible obtener un valor intermedio entre dos rangos. Y de ahí parten las definiciones siguientes. Una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos, entre dos valores consecutivos, para que se entienda lo que decía yo. Si los únicos posibles resultados de mi dado son 1 y 2, entonces al lanzar un dado no puedo obtener un valor entre el 1 y el 2. Forzosamente es o 1 o 2. Otra definición nos dice que es aquella variable que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores, cualesquiera de una característica. Algunas de ellas son un poco confusos estas definiciones. Sin embargo, yo recomiendo que la primera sea con la que asocien la información y la clasificación de esta variable. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el número de cumpleaños, el número de hijos, el número de alumnos. En el número de cumpleaños, de forma similar, podemos tener 1, 2 años, pero si nosotros preguntamos años, no vamos a poder tener año y medio. ¿Por qué? Porque trabajamos números finitos concretos. Si trabajáramos tal vez la misma variable, pero en meses, tal vez sí podríamos representar un año y medio con la cantidad de meses. Hay que tener mucho cuidado en el tipo de variables que vamos a seleccionar y cómo las vamos a representar. Otros ejemplos son la edad de una persona: 12, 13, 14, 15, 17. El número de hijos en una familia: 1, 2, 3, 4. Obviamente, una pareja no puede tener hijo y medio, o tiene un hijo o dos, pero no podemos tener ese medio hijo. Entonces, repito, las discretas es generalmente para identificar valores enteros, aunque debemos aclarar que algunos autores establecen que estas variables discretas también admiten números decimales, pero por ello nosotros estamos trabajando como primer definición que su naturaleza no admiten un fraccionamiento de la unidad. Ya vimos el ejemplo de los dados. Vamos a dar un ejemplo en el que posiblemente salga una
parte decimal. Si nosotros estamos trabajando valores de peso en kilogramos, en el que un producto debe de pesar entre 1 kilogramo y 1 kilogramo 200, pues el valor de 1 kilogramo y 1 kilogramo 200 son válidos, pero no podríamos tener un valor entre esos dos. O pesa 1 o pesa 1,200. Ahí es válido. Ahí tiene un punto decimal, 1,2 kilogramos. Pero 1,203 no sería posible. Cuando suceden este tipo de ejemplos, entonces nosotros deberemos considerar las variables cuantitativas continuas, ya que estas sí nos permiten tomar cualquier valor dentro de un intervalo cualquiera. La variable continua puede otorgar un valor de cualquier intervalo o medición, es decir, que puede haber otros valores en medio de dos exactos, tomando valores decimales. Ejemplo de ello, la altura. Podemos medir 1 metro, 2 metros, 1,5 metros, 1,60 m, etcétera. También podemos mencionar el peso, la longitud de una pieza, el tiempo de servicio, la distancia y la temperatura son también otros ejemplos. Y vemos en pantalla cantidades como 3,25, cantidades como 3,103. Esta nos permite identificar este tipo de datos. Sin embargo, la discreta solamente trabajaremos ciertos números específicos. No podemos trabajar una cantidad de intermedia entre esos números que seleccionaremos con anterioridad. Otro ejemplo de variable continua, pues es la estatura de una persona. Estamos viendo en la imagen algunos posibles valores obtenidos. Como ya mencionamos, la temperatura también es un ejemplo. En la temperatura podemos tener incluso valores negativos, -1, -2, 0 grados, 1 grado, 2,3 grados centígrados, aunque eso dependerá también del instrumento. Hay instrumentos que nos permitirán tomar medidas exactas, 2, 3. Habrá instrumentos que nos permitirán tomar una medida entre el 2 y entre el 3. Entonces, la selección de variables dependerá de múltiples factores que debemos considerar. Veamos lo siguiente. Una forma más general de cómo identificar el tipo de variable es la que se muestra en pantalla. Podemos consultar la página web que se está mostrando para un poco más de información respecto a ello. También es muy importante seleccionar e identificar el tipo de dato estadístico con el que trabajaremos, debido a que a partir de ellos será el método de análisis y la forma en cómo lo representaremos mediante una gráfica. Hernández 2018 nos muestra una clasificación de diferentes gráficos estadísticos asignados a diferentes variables. Vemos variables de tipo cualitativo o cuantitativo, discreto y continuo. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Gracias. No olviden darle like y suscribirse al canal. Estamos viendo en pantalla también algunas referencias que pueden consultar con su respectiva página web. Gracias. Hasta luego.